Un sonido, un mensaje, una radio, la perfecta compañía. Un mensaje, una radio, la perfecta compañía. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué bendición poder estar compartiendo con todos ustedes desde aquí, desde esta preciosa localidad, el barrio Los Chañares, la localidad de Estanti, la provincia de Córdoba y claro, el país, la nación argentina, bendita República Argentina, la cual bendecimos y no nos cansamos de bendecir desde esta preciosa provincia de Córdoba. ¿Quién te habla? Un amigo, un servidor de todos ustedes, el Roe Pastor Raúl Cajas, para compartir aproximadamente 45 minutos aproximadamente la palabra del Señor en este día de Shabbat, que ya comenzamos a palpitar, que ya comenzamos a transitar desde este lugar, bendecir al pueblo de Israel, a todos los hermanos Bené Israel, hijos de Israel dispersos a lo largo y ancho de toda la faz de la tierra. Gálatas capítulo 3, versículo 29, dice que si estamos en Cristo, ciertamente linaje, así dice Reina Valera, linaje, y esa palabra está asociada, está relacionada a semen, semilla, sementera, hijos biológicos de Abraham. Si estamos en Cristo, en el Mesías Yeshua, ciertamente linaje de Abraham, hijos, dice, y coherederos de las promesas. Así que es bueno, es muy bueno lo que nos pasa, estar en Cristo, en el Mesías Yeshua. Nos da identidad, nos da el perdón de los pecados, promesas de vida y promesas de vida eterna. ¿Cuántos beneficios? ¿Vas a desaprovechar todos esos beneficios? Claro que no, los vamos a aprovechar al máximo, claro, siendo obediente. Hoy comenzamos un estudio, el estudio semanal, la parashá, vamos a escudriñar a lo largo de la semana. Un estudio sistemático, un estudio panorámico, podríamos decir, de lo que es el libro de Levítico, Vayikra. Vayikra es el nombre hebreo dado a Levítico y significa llamó. Él llamó, ya vamos a ver de qué se trata esto, Vayikra, Levítico. Claro, cuando vemos en español Levítico, inmediatamente lo asociamos al ministerio levítico, al ministerio sacerdotal que encontramos en el tercer libro de la Biblia, de los libros de Moisés, la Torá, el tercer libro de la Torá, de la instrucción. Bueno, ahí nos habla de sacerdocio. Cuando vemos el Levítico y hacemos una mirada hacia los libros anteriores que hemos compartido, Génesis está relacionado, podemos ver bien definido, al hombre en un estado de caída, en un estado, claro, porque el pecado le dio muerte espiritual, un hombre que está caído, destituido por el pecado. Bereshit es la palabra hebrea que define Génesis. Génesis, claro, en una Biblia Kadosh, en una Biblia israelita, la Santa Biblia Israel o tantas versiones que hay de la Torá, vas a encontrar Bereshit, principio, en el comienzo. Ese fue el comienzo de la historia, ese es el comienzo de la historia, el hombre en un estado de caída. Pero claro, viene el libro de Éxodo, Shemot, nombres, significa Shemot, el nombre hebreo para Éxodo, que quiere decir que lo saca el Señor, lo saca al hombre de ese estado de caída, de ese estado de muerte, del pecado, porque el pecado, según Romanos capítulo 3, 23,
dice que todos hemos pecado y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, del Padre, de Elohim. Estamos destituidos por el pecado. El pecado es lo que provoca. Y el 6:23 de Romano dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, pero la dávida, el regalo en Cristo, en el Mesías Yeshua, es vida eterna, es vida eterna. Tenemos vida eterna en el Mesías Yeshua HaMashiach. Entonces, la caída del hombre que provocó la muerte, el Padre, el Abba, el Todopoderoso que lo rescata, lo llama, lo saca de ese estado de muerte, de miseria, y lo está direccionando, como hemos visto a lo largo del Éxodo, de todo el libro de Shemot, cómo va direccionado el pueblo a través de Moisés, el líder máximo, hacia la tierra buena, ancha, espaciosa, que fluye leche y miel. Ahí va no solamente el pueblo hebreo, sino que van egipcios y extranjeros. La Biblia, la Torá lo relata, que se van a acoplar más personas, muchos más extranjeros, porque vieron, claro que sí, cómo no seguir a ese Dios, a ese Elohim todopoderoso de milagros, el que hace las señales, los milagros, las proezas, lo que para el hombre es imposible hacer, bueno, él lo hace posible, ahí lo están siguiendo. Y Levítico, Vayikra, él llamó, el Padre los llama. ¿A qué cosa? ¿A quién? A ese hombre que ha caído en el pecado, que está muerto según el pecado, que está separado. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice que hay una separación. Habla de una gran división, de una separación entre las cosas espirituales y las cosas naturales, entre el hombre y Dios, el eterno Elohim. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, en Vayikra vamos a ver, Vayikra, o él llamó, que es como empieza este libro de Levítico en el capítulo 1, llamó al hombre, ¿para qué? Para santificarlo, para apartarlo, para restaurarlo, para regenerarlo. Y todo lo que vamos a compartir en el libro de Levítico está asociado justamente a eso. Está asociado a la santidad, porque sin santidad, escuche, sin santidad nadie verá al Eterno. Así que los saludo y los bendigo desde aquí. ¿Quién les habla? Claro, un amigo, un servidor de todos ustedes, el Roe, Pastor Raúl Cajas. Es la Parashá, dije 24, el estudio semanal. Él llamó, es el nombre de este estudio semanal que vamos a desarrollar, que está establecido desde Levítico 1, que vamos a compartir hoy en esta tarde, hasta el capítulo 6. Capítulo 6, versículo 6 del mismo libro, que vamos a empezar a escudriñar, a estudiar con la ayuda del Eterno. Quiero corregir que todo esté en óptimas condiciones. Estamos transmitiendo también a través de Radio Vida Gospel, la radio que transmite vida desde esta preciosa localidad. 19 grados la temperatura a esta hora en esta parte de la provincia, querida provincia de Córdoba. Muy bien, capítulo 1, dije que vamos a ir hasta el capítulo 6, versículo 7 de este mismo libro de Vayikra, de Levítico. Te voy a invitar, como cada oportunidad que tengo, de que te suscribas a nuestra plataforma de YouTube, Raúl Cajas, que puedas hacer algún comentario, dale me gusta, es totalmente gratuito, no hay que pagar nada de nada, totalmente gratuito. Suscríbete a nuestra plataforma de YouTube y toca la campanita. ¿Para qué? Para que cada vez que subamos una transmisión a nuestra plataforma de YouTube puedas recibir una notificación. Muchísimas gracias a todos mis hermanos, amigos, familia querida que se han suscrito al canal, y estamos agradecidos al Eterno porque es bueno, porque su misericordia se renueva cada día y podemos tener la seguridad y la certeza que su fidelidad
Así lo dice la Escritura, es desde ahora y para siempre. ¿Cómo no servir al Señor con toda nuestra fuerza? ¿Cómo no amarlo? Como dice en el gran mandamiento, en la tabla de la ley, los mandamientos, Éxodo capítulo, lo hemos visto, lo hemos repetido, pero vale la pena repetirlo. Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5, aparecen los mandamientos, la lista de los 10 mandamientos, y el primer y gran mandamiento, claro, es ese: amarás al Señor tu Dios, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todos tus recursos, con todo. Ese es el común denominador. Y el Mesías dijo, claro, resumiendo toda la Torá, dijo: amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. En eso, de estos dos mandamientos, dice, cuelga, depende o pende toda la ley y los profetas. Todo se resume en eso, en ese gran amor. Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor, vamos, y vamos a hablar de qué cosa. Vamos a hablar, ahí viste en el título, en el subtítulo, ya lo tengo a Walter Box, mi querido hermano, como siempre. Buenas tardes. Aquí Walter Box me dice, atento a escuchar la palabra del Señor, está Coapé en su QTH. Te saludo, mi querido hermano Walter. Muchas gracias por estar ahí conectado a la palabra, a oír la palabra. Cada transmisión que realizamos, ahí está nuestro hermano. Un abrazo grande y las más ricas bendiciones para tu vida, mi querido hermano. Y para la familia también, aún los sueños, los anhelos, los proyectos que están en tu mente y en tu corazón. Muy bien, vamos a hablar el título. Acá voy a compartir la nueva versión internacional, 1999. Hay un título, sabemos que la Biblia original, la Biblia, la primera de los primeros, israelita, no hay títulos, ni subtítulos, ni números de capítulos, ni de versículos, ni signos de puntuación, sino que era todo un escrito de continuo, pero se ha colocado estos títulos, subtítulos, claro, para desarrollar un mejor estudio sistemático de la palabra del Señor de la Escritura. Le doy la bienvenida, las muy buenas tardes a mi hija Carolina, desde la provincia de San Juan, fiel oyente. Muy buenas tardes, me dice, siervos, bendiciones, Caro, Shabbat Shalom para toda la familia, para todos los hermanos establecidos en La Bebida. La localidad es La Bebida, el departamento, claro, al oeste de la ciudad sanjuanina. La Rivadavia es el departamento en la provincia de San Juan. Muy bien, vamos a hablar, dice, leyes que son instrucciones sobre el holocausto. Voy a explicar un poco, antes de entrar al tema, de qué es un holocausto. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pastor Cajas, por favor, explíqueme, haga un anticipo, un resumen de lo que vamos a ver a lo largo de la semana. ¿Qué es lo que vamos a ver? Está relacionado a las ofrendas. El santuario, el tabernáculo de reunión, la tienda, ya está levantada, ya está erigida. Es decir, que ya comienza el funcionamiento. El sumo sacerdote ya está dispuesto con sus respectivas vestiduras, los sacerdotes también, los levitas, los distintos elementos, las lámparas están encendidas, las condiciones son las óptimas, las más óptimas para que comience a funcionar, porque la palabra dice que la presencia del Señor se quería manifestar, el Eterno lo había dicho, lo había manifestado, que Él iba a morar en su pueblo. Entonces, ahí está las condiciones dadas para que la presencia del Señor, para que el pueblo, por su parte, también se compadezca, ¿cómo se dice? Sí, compadezca, ¿será? Bueno, pueda comparecer, ahí está, comparecer ante el santuario con su respectivo animalito, víctima, porque había, sí, con las manos vacías no, porque tenían que presentarse con la ofrenda.
Y la palabra ofrenda, cuando nosotros la encontramos en la Escritura, en la Biblia, en la Torá, la palabra hebrea es corbán. Corbán, esta palabra hebrea está relacionada, está asociada a acercamiento. Acercamiento. Un corbán es una ofrenda, pero esto provoca, escuche, la ofrenda, claro, se ha malinterpretado en la palabra ofrenda. Dice, hoy te van a sacar la plata, el dinero, el pastor, los pastores, etcétera. Bueno, eso no es el verdadero sentir, se ha distorsionado, porque la ofrenda, la palabra es corbán y significa, está relacionado al acercamiento. Quiere decir que una persona se acerca de acá, de la tierra, al cielo, es a través de una ofrenda. Por algo dice la Escritura, ningún hombre, ningún varón se presentará con las manos vacías. La ofrenda, el corbán, es un acercamiento, es una manera, es la manera de acercarse a las cosas espirituales, al eterno. Ahora, cuando nosotros vemos literalmente, leemos la Escritura, la Torá, cada texto, cada versículo, es un hecho real, literal. Pero la Biblia dice que todas esas situaciones, todos los hechos son sombra profética, es una figura, es una alegoría hay un mensaje ahí. Hay un mensaje neta y puramente espiritual para nuestras vidas. Entonces, claro, cuando vemos ofrenda que hay que llevar un animalito, y lo vamos a estudiar a lo largo del libro de Vayikra, de Levítico, vamos a ver, mucha gente dice, pero ¿para qué estudias eso? Eso ya pasó, ya no hay templo, se derrumbó. El emperador Tito, el Imperio Romano, el emperador Tito, en el año 70 después de Cristo, del año 70 después de Cristo, el Imperio Romano va a invadir Palestina, Jerusalén, y van a incendiar el templo, van a destruir la ciudad, van a destruir el templo, y va a haber una gran destrucción en Jerusalén. Entonces, desde ese tiempo, desde ese momento, claro, ya no hay necesidad de las ofrendas, dice mucha gente, porque no hay templo, pastor, no hay servicio sacerdotal. Te explico, la Biblia, la Torá, nos habla de dos ministerios sacerdotales. Escucha, el espiritual, el celestial, que es según la orden de ¿quién? De Melquisedec. Esto habla el libro de Hebreos. Según la orden de Melquisedec, quien aparece el Mesías, Yeshua HaMashiach, de la tribu de Judá, no de Leví, porque los levitas, claro, de la tribu de Leví va a salir el sumo sacerdote, Aarón, sus hijos y demás servidores, que están relacionados al orden terrenal. Dije que hay dos órdenes, el orden de Melquisedec, que es celestial, que es espiritual, y el orden de Aarón, que es terrenal. Por eso el libro de Hebreo dice, no vale, es como que dice que la víctima, la entrega de un animal inocente, no puede quitar el pecado, sino que escuche otra cosa que la vamos a escuchar esta palabra a lo largo del estudio levítico, hace expiación. Expiación, la palabra expiación, significa cubrir, tapar, es como poner un manto sobre el pecado. Pero según el orden de Melquisedec, Yeshua HaMashiach va a hacer, ¿qué cosa? Va a quitar el pecado. Él es el Cordero de Dios, de Elohim, que quita el pecado una vez y para siempre. Ya no hay segunda ni tercera oportunidad. Ya lo hizo una vez y para siempre, y está sentado a la diestra. Ya cumplió el trabajo, la función. El Mesías Yeshua ya hizo su parte. Cumplió y está sentado a la diestra y está intercediendo ahí por nosotros. Así que el ministerio
terrenal, claro, del sumo sacerdote Aarón, eso es una figura, una alegoría de lo que el Mesías Yeshua Hamashiach va a hacer por nosotros. Todo lo que vemos, la sangre de esos animales inocentes, la sangre del Mesías de Cristo. ¿Y sabe qué? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16, escuche. Ya la voy a saludar a mi querida Ana desde Paso de los Libres, que se está conectando como cada oportunidad, cada transmisión que realizamos desde aquí. Bueno, ese dice 1 Corintios 3:16, ese versículo, que nosotros, dice, no debes ignorar. ¿O acaso ignoráis? Dice que sois templo. Nosotros somos el templo, pastor, claro, nosotros. Vosotros, dice, sois el templo de Dios y que el mismo Espíritu de Dios, de Elohim, mora en vosotros y que cualquiera que destruyera el templo, Dios el Eterno lo destruirá a él, etc. El templo también lo relata 1 Corintios capítulo 6, creo que el 19, habla del templo. Pedro, Kefas, dice que nosotros, escuche, que nosotros como piedras vivas, unos con otros somos cimentados, unidos. ¿Para qué cosa? Para ofrecer sacrificios espirituales. Para ofrecer sacrificios espirituales. Es decir, ya no hay templo. El templo de Jerusalén sí se va a reconstruir, toda esa historia. Pero hoy por hoy, nosotros somos ese templo del Ruach HaKodesh. Nosotros estamos habilitados a través del Mesías, del sumo sacerdote, a través de la palabra, la habilitación que nos da para que podamos entregar y realizar sacrificios espirituales. No traer un cordero, un carnero, una cabra, eso no, palomas, no, eso ya pasó. Pero sí nuestras vidas, según Romanos capítulo 12, nos habla que debemos presentarnos nosotros, nuestro cuerpo, como un sacrificio, ya no el animalito, nosotros, como un sacrificio vivo, santo, agradable, que es el verdadero, es lo verdadero, es lo mejor que podemos hacer con nuestra conciencia, dice culto racional, con nuestro raciocinio, es lo mejor que podemos hacer. Así que más o menos, bueno, tenemos muchísimo para hablar, que a lo largo del tiempo de los días lo vamos a ir hablando. Carolina, te saludo aquí, dice atenta, Caro, me dice atentas, oyendo la palabra de Dios. Está Betty, hey Betty, te saludamos, un abrazo grande para Celeste también. Y More, Lili, hey, un abrazo grande para todas mis hermanas ahí establecido, y yo, y la gurizada, dice, desde la provincia de San Juan. Y Ana, desde Paso de los Libres, me dice bendiciones, pastores, un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias por cada conexión, por cada saludo. Muy bien, vamos, el tabernáculo, el holocausto. Quedé todavía con lo del tabernáculo. Levítico, Vayikra, capítulo 1. El Señor Adonai llamó, ahí lo subrayé con rojo, lo resalté. ¿Para qué? Porque este es el nombre del estudio de esta semana que vamos a desarrollar. Él llamó, se llama. Él llamó. ¿Quién llamó? El Señor, acá lo vemos, el Señor Adonai. El Eterno lo llama a Moisés, ¿para qué? Para darle instrucciones. Llamó es el nombre en hebreo Vayikra, que lo habrás visto ahí en la presentación. Vayikra, que significa Él llamó, el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Le ordenó que les dijera a los israelitas, a los hijos de Israel, a Bené Israel, cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda, acá está la palabra corbán, lo que hablaba recién, que significa y está relacionado a ofrenda, acercamiento significa acercarse al Señor a través de una ofrenda. Dice, cuando traiga ofrenda al Señor, deberá presentar un animal de ganado vacuno u ovino. Claro, una vaca, un toro o de las ovejas también. Si el animal que ofrece en holocausto es de ganado vacuno, deberá presentar un macho
sin defecto a la entrada de la tienda de reunión. Así será aceptable al Señor. Así es como lo establece la Torá, como lo establece la instrucción. Ahora, el animal dice cuando se presentare como ofrenda. Y aquí vamos a hablar nosotros de la primera ofrenda, que a lo largo de los días vamos a hablar justamente de cinco ofrendas. Escuche, que tienen diferentes características y diferentes funciones las ofrendas. Por ejemplo, de las 5 hay 3 ofrendas, como en este caso estamos viendo el holocausto, que es una ofrenda que está dirigida, está apartada para Dios, para el Eterno. Como las 3 primeras van a estar como ofrenda holocausto, como vemos aquí, la ofrenda de expiación de cereales, ofrendas de cereales que están direccionadas para el Eterno, y también ofrendas de paz. Shelamín es la palabra hebrea. Para este tipo de ofrendas van a haber 3 entonces que están relacionadas, ligadas directamente para con el Señor. Pero las otras 2 ofrendas, que son justamente por el pecado, del pecado del hombre, el pecado hatat es uno, el pecado por ignorancia, cuando una persona peca, puede pecar deliberadamente por ignorancia, porque no sabe la instrucción, porque nadie le enseñó, porque tal vez está envuelta esa persona en una tradición, en una gran mentira, y bueno, va siguiendo las instrucciones que se van dando en torno a una mentira, a algo que la Biblia no dice, sino que son mandatos, cosas de hombres. Entonces, mucho cuidado. La ofrenda por el pecado hatat, por el pecado por ignorancia, y la otra ofrenda que está relacionada al hombre, que es por el pecado cuando la persona tiene conciencia y tiene la seguridad de que sí ha pecado. Bueno, tienen nombres, ya los vamos a ir viendo a cada una de ellas a lo largo en el transcurso de la semana. Hoy comenzamos con el holocausto. Ya vemos que si es del vacuno, del ganado vacuno, tiene que presentar un macho, tiene que ser a la puerta del tabernáculo, lo tenía que presentar, y es una ofrenda dirigida para el Señor, para Dios, para el Eterno Elohim, y se va a consumir en su totalidad. Es ofrenda quemada, todo se va a quemar, se va a consumir en el fuego. Por eso, este tipo de ofrenda se dice que es una ofrenda de elevación, porque te lleva a un lugar más espiritual, ¿sí? Es una ofrenda, claro, nos da a entender que eso es la totalidad, todo. Y lo mismo, el Señor, por ejemplo, fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo una vez y para siempre, y Él se entregó todo, en su totalidad, se entregó por nosotros una vez y para siempre. Ahora la pregunta, ¿nosotros estamos entregándonos en nuestra totalidad, todo nuestro ser, como dice Pablo, Rab Shaul, espíritu, alma y cuerpo? Todo nuestro ser en su totalidad nos estamos entregando al Señor, o hay tal vez algunas áreas de nuestra vida que decimos, no, es que todavía no, es que todavía soy joven, es que ya soy grande, o porque no, porque tengo dinero, o todavía no, porque no me salió esto, o porque hay áreas de tu vida que todavía no han sido llevadas al altar del holocausto. Acordate, es el primer mueble a la entrada, traspasando la puerta de ingreso al santuario. Lo primero que encontramos es el altar de bronce, donde estaba relacionado, acordate, con el juicio. Ahí tenía que ir el pecado. 3 cosas voy a destacar que tenía que hacer la persona: llevar el animal ahí y confesar el pecado delante de los sacerdotes, confesar el pecado
Y el hombre, ¿qué hacía? El individuo ponía sus manos, lo he dicho antes, sobre la cabeza de la víctima, del animal, y ejercía una presión, fuerte presión sobre la cabeza. A esto se le llama una transferencia humana hacia ese pobre animal, hacia esa víctima. Iba a ser la recepcionista, quien iba a recibir el pecado de esa persona que estaba confesando, y la inocencia de ese animal, claro, se transfería a la persona. Bueno, los sacerdotes tenían que estar presentes, y ese animalito, esa víctima, iba a ser consumida en su totalidad por el fuego. ¿Vio? Eso nos da una figura de lo que el Cordero hizo por nosotros, el Cordero de Dios, el Mesías Yeshua. Él llevó, por eso el Cordero, todo este protocolo que hemos visto y que vamos a seguir viendo a lo largo y ancho del libro de Levítico, Vayikra, nos va a hacer ver al Mesías Yeshua, que Él es el Cordero. La sangre nos va a representar, esa sangre que se va a derramar, va a presentar y nos va a traer a memoria que es el precio que se pagó por nuestros pecados, por nuestra maldad, por nuestra iniquidad. Dice, el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Le ordenó que les dijera a los israelitas: cuando alguno de ustedes traiga una ofrenda a Adonai, el Señor, deberá presentar un animal del ganado vacuno u ovino. Si el animal que ofrece en holocausto es de ganado vacuno, deberá presentar un macho sin defecto a la entrada de la tienda de reunión. Así será aceptable al Señor. Voy a saludar a la provincia de San Juan. Micaela Santander, creo que estaba cumpliendo años. Te saludo y te bendigo, Mica. Un abrazo grande para toda la familia. Me dice buenas tardes al mejor pastor de todos. Gracias, Mica, por el concepto. Un abrazo grande. Pero hay uno mucho más grande que yo. Margarita, también saludo. A Majo, te saludo desde aquí a toda la familia. Dice, le manda muchos saludos. Un abrazo grande para mis queridos hermanos establecidos ahí en la provincia. Es el cumpleaños, creo, hoy. Te saludo por las dudas. Dice, no, te bendigo tu casa también, aún los planes, los proyectos, todo lo que está en tu corazón. Mica, un abrazo grande. Saludos desde aquí para toda la familia. Muy bien, a la puerta, decía, del tabernáculo había que llevar. ¿Sabe por qué? No estaba permitido. A lo largo que compartamos los distintos libros de la Escritura, vamos a hablar que estaba prohibido hacer sacrificios, podríamos decir, en el campo. Acá en la Argentina se dice como carneo, una actividad de los campos que se hace normalmente, matar una vaca, un animal de eso. Bueno, estaba prohibido. ¿Por qué? Porque los pueblos paganos, los pueblos vecinos, ¿qué hacían? Hacían ese trabajo, vamos a decir, de carneo, de matar los animales, pero los sacrificaban a los ídolos, a los dioses paganos. Usted habrá visto seguramente o habrá escuchado de personas que van y dicen, vamos a ir al santuario de tal persona, vamos a viajar, vamos a hacer un viaje para ir a tal procesión, que se come bien, y hay lugares tipo camping donde hay parrilleros y mucha gente se acerca y dice, no, porque tal y tal imagen, o porque las personas no saben. Claro, por eso vamos a hablar más adelante del pecado hatak por ignorancia. Yo lo hacía. Iba atrás esos santuarios y comía mis ricos asados, toda la comida, y como que daba gracia en esos lugares. Y todo. Está mal. Por eso el Mesías dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Es preferible herir a las personas con la verdad, herirlas con la verdad y no matarlas con la mentira.
Por eso le digo que hay muchas personas que están envueltas en una tradición, porque mi abuela era de esta religión, mi mamá, mi papá eran de esta religión, y es una mentira, mentira. Y Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, dice que debemos salir de todas esas cosas para no ser partícipe. Escuche, es grave. Salid de ella, pueblo mío, de esas mentiras, de esas cuestiones, para que no seáis partícipe de sus pecados, dice Apocalipsis 18:4, y recibáis el castigo, las plagas, como están descritas en esta palabra. ¿Quién quiere recibir plagas? Nadie. ¿Quién quiere recibir maldiciones? Nadie. ¿Quién quiere pagar por culpa de los otros? Nadie. Entonces, el conocimiento te va a ayudar, como me ayudó a mí y le ha ayudado y le está ayudando a tantas personas a salir de la mentira. Les voy a dar, esto sí no es mentira, mi hermano el Johnny se está conectando desde la provincia de San Juan, como siempre, me dice buenas tardes. Pastores, acá Johnny, atento a la palabra del Señor. Un abrazo grande, mi querido hermano, para el Johnny, que está atentamente filtrando, está pensando, a ver qué dice el pastor, está bien, y por ahí salta alguna pregunta de repente. Entonces, había que acercarse hasta el santuario para realizar la entrega de ese animal en holocausto. Estamos hablando del holocausto. Pondrá, dice, mire, su mano sobre la cabeza de la víctima. El pecador, la persona, el hombre que lleva a esa víctima, pone las manos sobre la cabeza de la víctima, la cual le será aceptada en su lugar y le servirá de propiciación. Propiciación significa, a ver si tengo una imagen aquí, ya le digo, esta imagen le voy a mostrar, esa imagen, el hombre es el que está llevando la víctima, una ovejita, mire qué imagen más tierna. La oveja, dice Isaías capítulo 53, que el Mesías, Yeshua, Hamashiach, Jesucristo, como lo conocemos, él era la oveja, dice que él fue llevado como cordero al matadero y no abrió su boca, al contrario, fue enmudecido. Así es la oveja, esa actitud tiene la oveja. Ha impuesto las manos las personas. ¿Y para qué cosa? Para hacer expiación. Para hacer expiación quiere decir que esa sangre, recién dije expiación, va a cubrir el pecado de esa persona. Después dice, degollará, después que ha hecho esta transferencia, imponiendo las manos sobre el cordero, después degollará el novillo, bueno, en este caso un novillo, ganado vacuno, ante el Señor, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, están ahí presentes, atentos, escuchando, mirando atentamente cada escena. Tomarán la sangre de ese animal inocente. ¿Y qué van a hacer? La derramarán alrededor. Escuche, alrededor del altar, que es el altar del holocausto, el altar del sacrificio, que es de bronce. ¿Se acuerda? Bueno, y lo va a derramar alrededor del altar, que está a la entrada. Es el primer mueble, porque es lo primero que tenés que entregar. ¡Ay, tu vida! O la sangre de ese animal inocente que va a ser derramada ahí en la entrada de la tienda de reunión. Luego, dice, desollará a la víctima del holocausto y la cortará en trozos. Esto quiere decir la cuereará, le quitará el cuero, la piel, y la cortará en trozos. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, harán fuego sobre el altar y le echarán leña. Vaya imaginándose, esto es impresionante. El escenario, los sacerdotes, ya está el animal, ya está el pecador, ya está el animal, está la sangre, ya están los sacerdotes trabajando, están preparando el altar, lo están poniendo al rojo vivo
¿Para qué? Para quemar el holocausto, todo, hasta los huesos, la cabeza, ya lo vamos a ver. Después dice, acomodarán los trozos sobre la leña encendida del altar junto con la cabeza y el sebo. Ahí, cuando dice sebo, está hablando de los intestinos. ¿Ha visto, claro, las partes, las menudencias sería la palabra, las partes internas del aparato digestivo, todo eso del animal, están recubiertos con mucho sebo, toda esa grasitud. Principalmente aquí hace referencia a los intestinos, chinchulines se dice acá comúnmente en la Argentina. Las entrañas y las patas, ahí están las entrañas, que era lo que decía recién, los chinchulines y todas esas menudencias, y las patas se lavarán con agua. Claro, porque los intestinos, por ejemplo, ¿qué contienen? El excremento, el estiércol de las vacas, del ganado. Bueno, eso hay que limpiarlo y dejarlo bien limpio. Las patas también se lavarán con agua y el sacerdote lo quemará, como dice, todo en el altar. Es lo que hablaba recién. Al altar van a ir todo el animal, la víctima, todo. Como lo hizo el Mesías por nosotros, Él se entregó todo. Y como yo recordaba recién y preguntaba, ¿será que hemos entregado el todo, del todo de nuestro ser? Lo hemos puesto ahí al altar, en el altar del Señor. Es un holocausto. Holocausto es elevación, es una totalidad de elevación. Esto significa holocausto, que es una ofrenda, un corbán de elevación, que te acerca mucho más a las cosas espirituales cuando estás dispuesto a entregarte todo al Señor. Una ofrenda presentada por fuego de olor grato al Señor. Ofrenda de olor grato, dicen las otras versiones. Si alguien, escuche, ofrece un holocausto ovino, recién vimos de vacas, ahora vemos ovino, de ovejas, sea de corderos o de cabras, deberá presentar también un macho sin defecto. Claro, porque el cordero, el Mesías, un varón, un macho de la manada, lo degollará ante el Señor en el costado norte del altar, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, derramarán la sangre alrededor del altar. El proceso es el mismo, tanto para el ganado vacuno como para el ovino. María, te doy las buenas tardes. Bendiciones, muchas gracias por acompañarnos en cada transmisión que realizamos desde aquí. Te saludamos y te bendecimos. Un abrazo grande, bendiciones para toda la familia. Hay algo que también vamos a ver aquí al final, que habla de vacas, ganado vacuno, ganado ovino, pero también vamos a ver, porque es según la condición y la característica de las personas que van a comparecer ante el santuario para hacer expiación por el pecado. Y hay personas ricas, claro, hay personas que tienen mucho ganado, hay otros que no tienen tanto, y hay otros que son muy pobres, como en el caso del Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo, como lo conocemos, que los padres, ¿se acuerdan? Cuando lo presentaron en el templo, dice que no había recursos, no tenían recursos, pero ¿qué presentaron? Lucas dice palominos, y los otros evangelios dicen palomas, porque eran el animal que podía presentar la gente de muy bajos recursos, que no tenía recursos. Bueno, presentaba lo que tenía al alcance, los palominos. Ahora, fíjese que algo curioso que me llamaba la atención.
¿No tendrían los padres José y María, por ejemplo, suficientes, si es el Hijo de Dios de Elohim, no tendrían como para presentar un ganado vacuno o vino, sino que van a presentar como la gente pobre? Claro, no, porque no podían presentar, porque ahí estaba el Cordero en la familia, estaba el Cordero de Dios que iba a ser presentado una vez y para siempre. Vio que la Biblia se responde a sí misma, tiene enseñanza. Luego cortará los trozos de la oveja, de ganado ovino, los cuales el sacerdote acomodará sobre la leña encendida del altar junto con la cabeza y el sebo. Toda la grasitud de eso va a subir como un olor grato delante del Señor. Las entrañas, como recién las menudencias, y las patas se lavarán con agua, y el sacerdote lo tomará todo y lo quemará en el altar. ¿Qué dice? Todo lo quemará en el altar. Es un holocausto. Claro, es una ofrenda de elevación, es una ofrenda de gratitud, es una ofrenda que va a tocar el cielo mismo del Señor. Una ofrenda presentada por fuego de aroma, de olor grato. ¿A quién? Al Señor Adonai, el Eterno. Si alguien ofrece al Señor un holocausto de ave, ahí apareció la otra categoría, las aves, deberá presentar una tórtola o un pichón de paloma, como decíamos, un palomino, un pichón de paloma o tórtolas. La gente de escasos recursos. El sacerdote llevará el ave al altar y le arrancará la cabeza y luego la quemará en el altar. Después, dice, exprimirá la sangre en un costado, porque ese altar debe estar impregnado de sangre. Ese altar del holocausto, el altar del sacrificio, en su alrededor debe estar impregnado de qué cosa, sangre. No debe caber ninguna duda que ese es el altar donde la sangre va a realizar el efectivo, salvo el día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur, ¿qué iba a pasar? El sumo sacerdote, esa sangre, antes de desparramarla en el altar, alrededor del altar del sacrificio, del holocausto, el sumo sacerdote la va a juntar esa sangre ahí en el propiciatorio. ¿Te acuerdas? En el arca del pacto, el arca del testimonio, la tapa que cubría con los dos ángeles querubines. Bueno, en esa fuente, en ese metal va a recibir la sangre y se va a presentar una vez al año en el día del perdón, en el día de Yom Kippur, en el lugar santísimo. Una vez al año para pedir perdón, representándose primero, va a tener que hacer sacrificio por sí mismo, por la familia y por la nación toda, para ver si el Eterno perdona o no perdona los pecados. Bien, si las aves, dijimos, el sacerdote las llevará al altar, le arrancará la cabeza y luego la quemará en el altar. Después exprimirá la sangre en un costado del altar y le quitará también el buche y las entrañas y lo arrojará hacia el costado oriental del altar donde se echa la ceniza. Bueno, esos restos se juntan con qué cosa, en un lugar que estaba ahí al este, al lugar este del tabernáculo. Ahí se echaba qué cosa, la ceniza, los restos, lo que quedaba ahí en el altar del holocausto o del sacrificio. Se juntaban los restos y se depositaban en ese lugar, y después los sacerdotes lo llevaban lejos y lo esparcían ahí en el campo, lejos del campamento, donde, claro, se echaba el buche y las entrañas, dice, y los arrojará en el costado oriental del altar donde se echa la ceniza. Después la desgarrará por las alas, pero sin arrancárselas. Vio cuando, por ejemplo,
Usted habrá ido seguramente, bueno, a alguna carnicería o por ahí cuando se está haciendo, se está elaborando un pollo, póngale a la parrilla, lo va a hacer, se lo limpia, se lo da vuelta por un lado, se corta también por el frente, por la pechuga, digamos, y se lo pone contra la mesa y se le ejerce un fuerte impulso con las manos hasta que el pollo cruje en su totalidad, no sé cómo es la palabra, pero no se quiebran los huesos, o sea, como que se desmenuza, vamos a decir así, el pollo hace un ruido cuando lo impulsamos desde atrás, así la parte dorsal del pollo para llevarlo a la parrilla o al horno. Bueno, eso es lo que sucede, lo que el sacerdote hacen. Después dice, se la desgarrará por las alas, pero sin arrancárselas. Ese trabajo de quebrarle así la espalda. Entonces el sacerdote la quemará en el altar sobre la leña encendida. Es holocausto, no nos olvidemos. Es la figura que estamos viendo, holocausto. El corbán, la ofrenda, la primera, reconocida como una ofrenda de elevación. Una ofrenda presentada por fuego que se quema en su totalidad, de olor grato, de aroma grato al Señor. Aroma, olor grato al Señor. Hasta aquí nomás, ahí terminamos. 51 minutos han pasado de la hora 19 en todo el territorio de la República Argentina, en este día de Shabbat, en este día que comenzamos a palpitar. Te bendigo desde aquí, que la bendición del Eterno, esa que enriquece, que no añade aflicción, descienda sobre tu casa, sobre tu vida, que te colme, que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que alce su mirada hacia ti, que tenga misericordia y que te dé shalom en este día Shabbat. Shabbat, shalom y paz para tu vida. Shalom, alejem. Un sonido, un mensaje, una radio, la perfecta compañía.